Ellos domaron las impenetrables montañas de la Sierra Madre Oriental y las densas selvas de la costa del Golfo de México. Los totonacas son el pueblo originario de Veracruz y del norte de Puebla, donde formaron un imperio llamado el Totonacapan. La cultura totonaca se extendió desde el Golfo de México hasta la Sierra Norte de Puebla, en la Sierra Madre Oriental. Se vinieron a poblar la costa del Golfo de México y encontraron un lugar muy fértil, por eso se asentaron aquí. Ellos desarrollaron su cultura desde el 400 hasta el año 1200. Todavía encontramos totonacas, todavía hay gente aquí que habla totonaca. Formaron la región, la nación Totonacapan. Poco se conoce acerca del origen de los totonacas. La versión más aceptada es que migraron desde el centro de México, después de haber participado en la construcción de las pirámides de Teotihuacán. En el siglo IX se desplazaron hacia el Tajín. La palabra tutu significa tres, y nacu, corazón, es decir, tres corazones, que pueden referirse a la existencia de tres centros de poder político en la época prehispánica. Para entrar de lleno a esta cultura fuimos al Centro de Artes Indígenas, ubicado en Papantla, donde existen las casas escuelas, dirigidas por los propios totonacas para transmitir sus conocimientos ancestrales. Fuimos recibidos con solemnidad por una señora partera totonaca a la Casa Grande de la Sabiduría o Cantillán, donde se encuentra el Consejo de Ancianos. Dele salud, dele amor, dele paz en su casa, con toda su familia. Es todo, mis amores, y si ustedes quieren desahumar, también pueden desahumar. Gracias. Muchas gracias. ¿Está feliz? Claro, hijo. No. Este es mi trabajo, aunque haga todo el día, yo no me canso. Desde temprano hasta las 6, con todo su corazón le pone su mano, Dios desahuma quien sea y no pasa nada cuando termina de desayunar, bien que siente bonito. El Cantillán es el órgano de gobierno tradicional totonaca. El Consejo de Ancianos te guía y te orienta. Cada uno de nosotros nacimos inquietos en nuestras comunidades y hemos sido pues autoridades en la comunidad. Así iniciaron nuestros abuelos fundadores en cada pueblo, aunque no tenían estudios, pero pensaron en formar como una familia, un cantillán. El cantillán es para invitar, orientar, dar muchos consejos. Aquí es un consejo, pues ahora sí, de muchos diálogos. Lo que nosotros queremos es buscar la paz, buscar el buen vivir. Aquí nosotros hacemos la práctica del respeto a los padres, del respeto a los abuelos, de todos esos valores que antes estaban. Entonces todo lo que ustedes ven aquí en el cantillán es para platicar la cosmovisión totonaca y todas las estrellas, la luna, el sol, nuestros antepasados. No había reloj con qué guiarse a través de las estrellas, a través de todo eso, la luna. Cada 15 días estaban fijándose cuándo va a llover, sobre eso se guiaban para la siembra. Yo siempre me acordaba de que julio, agosto eran aguaceros, truenos, de 15 días hasta 3 semanas, día y noche está la llovizna. El consejo está integrado por señoras y señores que desempeñan varios oficios y así comparten las mejores destrezas y valores. Tal es el caso de la señora partera Luciana Pérez. Nomás todo lo que les voy a decir y estar tomando en cuenta para que se la lleven. Sí, yo me llamo Luciana Pérez Tiburcio, vengo de la comunidad del Chote. Yo, chamaca, fui partera de 10 años. A veces tenía por meses 4 o 5 bebés, hasta 10 bebés recibía por mes. La partera nomás le agarra aquí, así,
le pone la mano. Si se entierra la mano, se va a aliviar dentro de 1 hora. Y si la mano no entra, no se va a aliviar, le falta 8 días o le falta 3 días. Prácticamente ustedes han mejorado la calidad de vida de sus comunidades. Qué mejor forma que traer nueva vida al mundo, de una forma tan bonita, tan noble, y más cuando se ve que usted lo disfruta mucho y está muy bien preparada. Todas las anécdotas me recuerdan a mis años cuando tenía que recibir los bebés también, y me da gusto saber que la comunidad cuenta con usted y que hasta la fecha sigue trabajando, y muchas felicidades. Sí. Aprovechamos para tocar el tema de la lengua totonaca, que suma casi 200,000 hablantes. Una de las cosas más importantes de un pueblo es su lengua, porque a partir de ahí, y ustedes lo saben, la nación, yo le digo nación Totonacú, su importancia de la transmisión del conocimiento no es escrito, es oral. Me acuerdo cómo mi abuela me contaba historias, mi abuelo, y yo me gustaba así como ahorita, por eso me llena de mucha nostalgia. Ya no están, ya no viven, pero esto hacía yo con ellos. Puro Totonaco, por eso tú chihuinina puro Totonaco, ni chihuinina casi lugar Castilla, pero el ni la Me da mucho orgullo que nos hayan abierto las puertas, y pues ahora es un compromiso para mí llevar todo esto, replicarlo, pero sobre todo hacer que gente y jóvenes como de mi edad no les avergüence, no les dé pena, ¿no? Que al contrario sientan orgullo, porque todo esto es conocimiento y es algo que al final no solo nos nutre a nosotros, sino a todo el pueblo. Muchas gracias. Para nosotros nos da mucho gusto que aprendan, que conozcan, que lleven la semilla. Dicen, ustedes son los jóvenes, ese es el futuro. Estamos contentos de haber creado el Centro de las Artes Indígenas. Empezaron las primeras 5 casas, pero después fue creciendo muy rápido. Actualmente tenemos 16 casas escuelas. Nos vieron los de la UNESCO, vinieron que nos conocieron. Dicen, no, pues, qué bueno que están trabajando. Aún nos faltaban muchas casas escuelas por recorrer. Una de ellas tenía una relación especial con la tierra. En cada una de las casas hay una temática, un aprendizaje. En esta es la Casa de la Tierra. Vamos a entrar y conocer a María Antonieta. Preserva el conocimiento de cuidar las semillas, de las plantas, de todo. Ahí está, ahí está. Nos está llamando. Vamos. Se acostumbra a pasar incienso a los visitantes para purificarlos antes de entrar a la Casa Escuela de la Tierra. Aquí nos recordarán la importancia de la siembra, plantas de origen mexicano como el tomate y el nopal. Esta es la Casa Escuela de la Tierra, también conocida como Tillat, Catuchahuat. Nosotros estamos durante todo el año trabajando directamente con los cultivos, con lo que nos da la Madre Tierra, con los jóvenes. Lo que buscamos nosotros es fomentar esta regeneración cultural para que se fortalezca precisamente ese cuidado de la Madre Tierra, de la milpa. Por ejemplo, ese tomate lo sembramos, pero también tiene su proceso, cómo se cuidan las semillas, cómo llevar a la cocina, utilizar para hacer enchiladas. Eso es lo que yo hago de mi cultivo. Trabajamos con los alumnos. De la semilla me llama mucha atención cómo rescatar. Pueden tocar la semilla. Sí. Jitomate verde. La señora Petrona preserva las semillas de los cultivos para luego sembrarlas. Ellos están haciendo talakpochmana. Talakpochmana es semillas. La cilantro. Canata moya ni custamaca na veterinario. Aquí en Tliscoja. Nosotros lo trabajamos y nosotros lo guardamos la semilla para volver a llevar al huerto. Aquí en esta mesa hay una pequeña exposición de lo que se ha cosechado nada más en el día de hoy. Les voy a explicar Totonaco en español, porque es mi idioma más en Totonaco. Esta-cuni nopal. Y un machicushi. Por ejemplo, pues aquí a Tajín mucha gente toma su atolito, te da mucha energía. Aquí lo que hacen, si alguien se muere, una persona, cuando ya le están llevando,
Se empiezan a desgranarle, avientan el difunto porque ya se va, ya lo van a enterrar. Por más dicen unos, ya no comen, ya no viven. Cuchara, ese también trabajo yo de esas cucharas. Todo lo que siembro de mi cultivo se dan esas cucharas. El problema, como ya no ha llovido, mira, ahí me disculpan. No crecieron porque no tenemos suficiente agua para regar, no tenemos pozo. Pues ya lo que Dios nos dio, aunque sea chiquito, pues aquí van a aprender a comer como comían de los antes abuelos. Sello la calabaza tierna. Antes no había mucha enfermedad, no había mucho cáncer, no había esa enfermedad que se llama que el azúcar. Es que de hoy hay niños que ya no consumen agua de Jamaica o agua de pepino. Lo que más uno hace, ¿verdad? Cuando hay dinero, ahí se van corriendo con su coca. Aquel tiempo de los antes abuelos, a veces un abuelo tiene 120 años, a veces decían, no, pues ¿cuántos años tiene el abuelito? Ahí va abuelo, ya no puede caminar, pero ahí va. 150, eso sí no es mentira. Sí, por favor. Porque vivía muchos años. ¿Por qué? Porque cuidaba su salud. La maestra nos mostró su mayor tesoro, el jardín. Funge como una huerta que invita a los niños a sembrar y comer verduras. ¿Y no le duele los pies de estar descalza? Pues no, estoy acostumbrado a así trabajar al campo. Y sí, siempre anduve descalza, a sol, allá está la Jamaica. Vamos a verla. ¿Y nunca tiene miedo a espinarse? No, ya no le tengo miedo. Ahí está la Jamaica, mira. El árbol se da hasta así de grande, como 1 metro crece. The crops, the corn, nopales, tomatoes, she's preserving it all, and they can live off the land. ¿Qué es? Mira, esas son semillas, eso es lo que nos da semilla de girasol. Esta es de girasol, ay, qué bonito está. Se puede cocinar con ese para hacer enchiladas. Eso es lo que se come porque están papuchas las niñas. Petrona nos habló sobre las bondades de sus cactáceas. Te vas a sentir como que te da energía. Es muy bueno y es de pura agua. Te limpia la cara, no te sale manchita. Y cuando te da su pitaya, empieza a crecer así, grandes. Oye, María Antonia, cocina, hago mi espagueti. Ahora ya se dio mi pitaya, lo pongo en el medio, lo parto la cáscara. Oiga, María Antonieta, usted es una mujer orgullo del Totonacapan. Vean sus pies en conexión total con la tierra. Felicidades y gracias por los consejos que le da a todas las mujeres mexicanas. Los maestros también enseñan a trabajar con barro, el material con que los totonacas construían sus casas. Aquí se les enseña lo que son las paredes, para que los niños construyan sus casas naturales como hacían los abuelos totonacos. Construían con pura tierra, no construían nada de cemento, nada de bloque, todo era natural. Esto lo hicimos con bambú, son frescas. Puede durar hasta 15, 20 años. Hay mucha gente que ya no sabe cómo se hacían las casas antes. Eso es lo que nosotros queremos, es que no se pierda la tradición de cómo hacían los abuelos totonacos sus casas. Entonces lo que compartimos con los niños. También crean cocinas ecológicas de barro. Es una estufa alrededor que lleva aquí el comal, que todo es tierra natural también el comal. Zacate y un poco de calidra. Y aquí ya sale el humo para que ya no se humen las abuelas o las mamás, los que hacen las comidas. Todo aquí le metemos la leña, se cocen las tortillas y aquí ya están cociendo las 2 comidas. Los frijoles o algún huevito que están haciendo ya. Asimismo, para cuidar el medio ambiente promueve el uso de baños secos. El baño seco no ocupas agua, nada más ocupas un poco de calidra, un poco de serrín y un poco de tierra. Ese es cuando vas al baño se le echa nada más. En ese bote que tiene ahí tiene una manguerita que tiene 2 metros de manguera, porque todo lo que tiene el agua se sale, se tiene que salir. Y todo eso a los 6 meses todo es tierra, no huele nada. ¿Por qué tiene calidra? Porque el excremento le quita el olor. Y eso lo ocupan en las comunidades donde casi no hay agua. Cada escuela se les explica y se les ayuda a hacer cómo se hace un baño seco. Luego visitamos la Casa de la Palabra Florida.
Aquí se promueve el idioma totonaca. Aquí es la casa escuela de la palabra florida, así lo bautizaron como palabra florida. Más que nada es el idioma totonaco, tratando de transmitir el idioma. Vienen niños de las diferentes localidades. Este espacio, Taquilzucut, está dentro de la congregación del Tajín. Aquí caminábamos nosotros caminos de herradura, los arrieros acá, los que tenían caballo o bestias y los que no, pues en el lodacero a caminar. Así crecimos nosotros. Entonces los pequeñitos vienen aquí. Entonces estamos buscando más niños, tener más niños para que esto se amplíe, tenga mayor cobertura y los niños les vaya entrando poco a poco la transmisión del legado de los abuelas y abuelos totonacos y totonacas. Catano es entre, pase, y Catanutit ya está en plural, pasen ustedes. Aquí están los niños, saluden a quienes nos visitan. Catén, Catén, Catabuelatet, Pashkatli Katsine. A las 9 ya estamos llegando, porque las abuelas y abuelos, Sisa es temprano, si ya está alto el sol, ¿para qué vas? Te habitúas a llegar temprano. Alguien va a pasar aquí, va a hacer la presentación en totonaco. Impulatamat Guanicán Tajín, aquí Tincaslina, Hatzacat, Siyuna Guanicán, Socorro Martínez Juárez y Tatita Guanicán, Gumercindo Morales Pérez. Hasta esta área. ¿Cómo se dice ayer? Te tienen que ubicar el tiempo. Aquí ayer, Jotán, Chi, sábado. ¿Sí? El Chi es el hoy, el ahora. Hoy sábado, Chale, mañana. A ver los números. Tum, Actui, Actusarte, Akichis, Ashashan, Lactucum, Laxayan, Anjasa, Acau, Acawi, Aukitui, Aukitati. Atatima. Número 4. El número 4 para los totonacos tiene mucho sentido, mucho significado. El bebé totonaco, varón o niña, a los 4 días le tenían que hacer su promesa en el seno familiar. Cuando ya cumplimos para lo que nos mandó nuestro creador, nuestros dioses, igual a los 4 días le tienen que hacer unas gorditas, algo, alimento, ofrenda especial para el finado, para el difunto. 4 días, ¿por qué 4? Se preguntaríamos, ¿por qué 4? Si no hay 4 soles, no hay 4, no. Para los totonacos hay 4 elementos básicos: el agua, el aire, el fuego y la madre tierra. Sen, chichiní, papá, chuchut, dicen sipe. Ya tienen un vocabulario, palabras básicas y luego ya al proceso de la escritura. Y así estamos nosotros trabajando con los niños. Esto tiene una profundidad enorme. En este mundo hay de todo, en el mundo. Hay jóvenes que llegan aquí, taxista, maestro, quiero aprender totonaco. Muchos jóvenes se resisten, ¿sí? Que escuchen la palabra, porque no quieren aprender. Dicen, no, pues me van a pegar. Sí, hablo totonaco como le pegaron a mi abuela, a mi abuelo. Ustedes son unos ejemplos, son representantes vivos de un pueblo, una nación. Yo soy del norte, en el norte del país, pues las culturas eran más de Aridoamérica, eran nómadas. Perdimos mucho más rápido nuestra lengua. Yo actualmente hablo inglés, español, portugués, francés y un poco de árabe. Los 5 idiomas son de países que han colonizado otras regiones del mundo. Y mientras ustedes estén hablando su lengua, su idioma, no van a ser colonizados. Primero está uno convencido antes de convencer a los demás. Si el maestro, la maestra dice, soy totonaco, pues desde mi ropa, ¿no? Así como ven ustedes. Abuelas y abuelos dicen, tú milá, lo que es tuyo, no a ti te lo va a quitar. Pues es que te penetran en la sangre y uno lo lleva ahí desde que uno nace. Yo hablo totonaco primero y por necesidad aprendí el español, porque si no, yo ¿a dónde iba a estar? Pues en el campo, con el lomo en el sol. Y los abuelos buscaban niños que estudiaran, que se prepararan. I'm an English teacher in England for children just like yourselves. I know how important it is to learn many different languages.
And it is so important what you're doing now, preserving the traditions of your culture and learning this language. Children in England don't learn other languages until they're 11, 12. It is so impressive that you are so young and already you are learning other languages. Felicidades. Sí. Muchas felicidades. Muchas gracias. Maestra de inglés en Inglaterra. You're welcome. Posteriormente nos recibieron en la casa escuela El Mundo del Algodón, donde se aprende el hilado y su siembra. Esta es la planta del algodón. Esta pequeña el algodón no es un árbol así alto en pequeño, va a echar su flor. Mira, este que tiene aquí es para la floria. Cuando esto tenga su bolita como una fruta, como un durazno, la fruta verde va a tener así su bola grande. Conforme va pasando el tiempo se arrecia, ya a los 4 meses, 5 ya está reventando. Va a abrir y ya se ve el algodón blanco. Mire, no tarda en sacar sus flores. El hilo de la vida. Como nosotros hilamos, como nosotros telamos, es toda una vida para nosotros. Estamos aquí como una familia, aunque venimos de diferentes comunidades. Pues aquí nos unimos, aquí nos juntamos y nosotros como maestras, aquí trabajamos, aquí hacemos el telar, aquí hacemos el hilo. Nuestro corazón lo ponemos en uno solo. Les enseñamos a despepitar el algodón. Despepitar, le decimos nosotros, es quitarle la semilla. Y lo pueden tocar, no los engaño. Ahí tiene la semilla. Por eso cuando hay que despepitar, hacemos una forma de una tortilla con la yema de los dedos para poder hacer el hilo. Y tenemos una bola y a un trabajo de un niño. También igual aquí tenemos un muestrario del telar de cintura que se les está enseñando a hilar. Ya los grandes, los avanzados, ya están haciendo su telar y hay unas que son mucho más avanzadas y ya están en el bordado. Para que lo lleven de recuerdo o de regalo. Muchas gracias. La Escuela de la Pintura es otra de las casas que promueve el arte pictórico totonaca, al buscar pigmentos naturales para pintar sus obras. Aquí dentro del Centro de las Artes Indígenas nos hemos dedicado a la regeneración cultural a través del arte. En el proceso creativo vamos sumando costumbres, prácticas de la vida totonaca y se integra a la tarea de un pintor, al oficio de un pintor. El grupo que inició la casa de pintura, estábamos pintando con acrílicos, óleos. Los mismos abuelos de aquí del Cantillán nos dijeron, a ver, no, ustedes no son pintores totonacas. Si no elaboran sus propias pinturas de manera natural, no son pintores totonacas. De ahí empezamos de cero realmente. Entonces poco a poco nos fueron diciendo qué plantas manchan, cómo nos tenemos que relacionar con la naturaleza, a qué dueños agradecer ante el altar y aparte también pues nuestra creatividad. Los totonacas obtenían los colores de sus pinturas de la naturaleza. ¿Qué elementos se necesitan para hacer esta magia? Cortezas, semillas, el tallo de las plantas, resinas, del color natural de una sola planta, se logra una gama muy amplia de tonos. ¿Qué está haciendo Lucero? Moliendo la hoja de tepejilote para poder sacar el color verde. ¿Y esta planta de dónde la sacan? Hay mucho aquí en la comunidad, más que nada la utilizan cuando es el Día de Muertos para adornar nuestros altares. Sí, mire, wow. Así como sale, así se ocupa ya directo para pintar los tonos verdes. Nada de químico ni nada, es así como sale. Igual estos tintes también, este es chico zapote, se hirvió la corteza un poquito fresca, entonces sale más concentrado el color.
nos falta todavía mucho y las puertas, digamos, de conocimiento y de vida pues se van abriendo y son inmensas. El conocimiento totonaca es grandísimo, entonces ahí vamos aplicando poco a poco. ¿Qué están pintando? Colibrí. Muy bonito. Están pintando los colibríes. Esta especie de ave solamente existe en América, no la pueden encontrar en otro continente. Por eso es tan sagrada para las culturas. Podemos encontrar a los purépechas en Michoacán, que tienen en un alto estima. Y están pintándolo en este color tan bonito, el rojo que viene del palo de Brasil. Usan colores naturales para acercarse más a la pintura tradicional totonaca. ¿Están felices? Sí. Uno de los espacios más fascinantes del Centro de Artes Indígenas es la Casa Escuela de la Danza, donde se prepara a los niños para convertirse en voladores. El maestro Cruz de la Escuela de Voladores nos hablaba de la tradición milenaria. Antes de Cristo ya había voladores, se llaman cosne, significa aves, porque están volando en la cuerda, están volando hasta llegar al piso. Solo los niños con más disciplina y constancia llegarán a ser voladores. Tenemos total 200 alumnos, pero están en las comunidades. No los podemos traerles acá porque cuesta caro. Y aparte hay que darles una alimentación porque ahí los niños vienen muy temprano y a veces ni café toman. Hacemos una cooperacha. Compramos algunas enchiladitas, de lo que caiga, unas chácharas. Hay muchas gentes que quieren ser voladores, pero solo van a lograr tal vez 5, tal vez 10 de los 200. Cada volador que nace ya trae el don. En totonaco se llama Limina Ixtaco, la estrella, y Chushminet, el don, porque desde chico empiezan como este niño va a ser volador. Su papá no es volador, pero él quiere aprender a ser volador. Y agarra su tamborcito y un chatar de latas y le empieza a pegar. Ahorita me daba risa cuando estaba observando cómo están bailando, se quedó ahí y nomás lo está observando, está viendo los pasos. Y ahorita tenemos que 2, 3, 4, 5 niños que están aprendiendo. Los que ya aprenden están en Xcaret, en Tulum, en todos lados. Aquí es como el deportista, ¿no? Se lo llevan. ¿Por qué te gusta bailar? Me gusta. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Cuántos años tienes bailando? 5. 5 años bailando. Yo llevo 10 años como danzante volador. Desde los 7 años vuelo. Para aprender todo aproximadamente 10 años. Necesitan preparaciones. Tiene que saber el ritual, a vestir el palo volador. Tiene que subir el equipo. Ese cuesta un trabajo. ¿Qué significa su traje? ¿Por qué está vestido rojo? ¿Por qué las flores? ¿Por qué las indias? ¿Por qué el espejo? ¿Por qué el abanico? ¿O qué significa su pañuelo? Todo eso no se trata de un año. Mínimo con 10 años ya. Ahora sí es un volador. Aquí de los maestros que tengo, hay de volador, hay de guagua, hay que pinta los trajes. A veces dicen, no, pero es que es mucho maestro que ustedes tienen. Pero nosotros no somos de la primaria, nosotros somos maestros de tradiciones. A un niño lo tenemos que cuidar, lo tenemos que subir como el canguro de pancita a pancita. Cuando vas subiendo vas a agarrarte bien por la escalerita. El maestro ya está arriba, te va a agarrar de la mano. Tienes que saber ponerte en el cuadro, medio paradito. Hasta que venga tu compañero del mismo nivel, del otro lado, se sienta y ya se pueden sentar los dos. Si el niño llega y tiene miedo, no va a volar, aunque ya esté amarrado, no lo hacemos llorar. Sube el maestro otra vez, a bajarla otra vez. Por eso tiene que haber 2 o 3 maestros allá arriba, que ya están como los centinel. Están volando, van llegando y le van diciendo, enderezate a tu dirección. Y así como van aprendiendo los niños. Si de plano ya no quiso, le entró el miedo, pues adiós, ahí nos vemos, ya no regresan. Pero aquellos estudiantes que sean constantes y disciplinados con el entrenamiento llegarán a volar por los cielos de México,
y muchos de ellos viajarán a mostrar esta tradición a otras ciudades del mundo. Nos despedimos de los sabios señores y les agradecimos su paciencia para transmitirnos cada uno de sus oficios. Este día en el Centro de Artes Indígenas lo voy a recordar por toda mi vida. Nos abrieron las puertas desde los ancianos, que son las personas más honorables del pueblo. La cultura viva del Totonacapan, de esta región del centro norte de Veracruz, para nosotros es un orgullo haber logrado, aunque hemos sufrido. Para lograr eso se sufre. No lo ganamos porque pues, anduvimos trabajando. El Centro de las Artes no tiene frontera. Al atardecer regresamos a Papantla para conocer la Casa de la Cultura Lázara Meldiú. Allí nos demostraron que la cultura totonaca seguía más viva que nunca gracias a sus maestros indígenas. En la danza tengo 43 años. Me da gusto hacerlo y lo hago con todo el corazón. Es bonito estar en una danza donde representan las culturas. Lo estoy haciendo ahorita de volador, baguanirito y todas las danzas. Y es importante inculcarlos, y es lo que está haciendo el maestro a los niños, para que no se pierdan estas danzas, porque ya pocos niños lo bailan. Por lo general vemos estas danzas con las personas ya adultas, y ahorita es nuevo que los niños estén aprendiendo. Luego escuchamos una bella canción totonaca escrita por Zenón Ramírez, cronista del pueblo. Pasamos la noche en el céntrico y tranquilo Hotel Tajín. Ay, papá, qué bonito. Dentro del hotel podemos encontrar el restaurante Parroquia de Papantla, en el que puedes disfrutar de un muy completo desayuno buffet. Para comenzar el domingo vamos a disfrutar de este buffet en el restaurante La Parroquia, que está atrás del Hotel Tajín. Podemos encontrar un buffet por 150 pesos, está súper bien el precio, y al lado de la alberca, en un día bonito. Platillos tradicionales de Veracruz, se llaman las jarochas, parece una especie de sope y creo que se llaman las jarochas, está muy rico. We're having the lovely buffet breakfast at Hotel Tajín. There is everything you could possibly want. They have little mini empanadas which are riquísimo. Huevos, plátanos fritos, fruta, fresh orange juice, and the tortillas are handmade, super hot, delicious. Riquísimo.
Los antiguos totonacas dejaron varios sitios arqueológicos en Veracruz y Puebla. Ese día visitamos uno de los más desconocidos, la ciudad fortaleza de Cuyuxquiwi, enclavada en la sierra de Papantla. Esto es Cuyuxquiwi, si lo estoy pronunciando bien. Es un pueblo, es una ciudad que se fundó después de la caída del Tajín. La caída de Tajín fue en 1200 y ahí es cuando comienza a construirse esta ciudad. Una ciudad que dependía de la agricultura. Su arquitectura es muy curiosa porque es una especie de fortificación. Dicen que aquí han encontrado no solo restos de los totonacas, sino también de los huastecos y de nahuas, porque esta ciudad cayó en manos de los mexicas en 1400. So there's so much history here, and there's also nobody else here. More people need to come here. This is an incredible historical site. They have banana trees, chili, orange trees, papaya. They can literally live off the land here. Esta es la plaza principal. Allá tenemos como el palacio o templo mayor. En los laterales encontramos también como unos palacetes. La élite, los sacerdotes estaban en este lugar. Es un sitio ceremonial, espiritual, que la élite utilizaba. Y alrededor de este pueblo agrícola pues se asentaba en las casas de la población. Son cerca de 40 hectáreas y solamente se pueden recorrer como 4. Es gigante. Y algo que me llama mucho la atención es que los hallazgos arquitectónicos de este espacio coinciden mucho, por supuesto, con los elementos del Tajín. Los colores, las figuras, formas y tal, son muy características de la nación Totonacu. Es una ciudad que se creó de manera estratégica por el lugar donde nos encontramos, ¿no? Que básicamente vemos todo. Pensé que era más pequeño, pero no, es muy grande. Y esto es solamente como una tercera parte de lo que se descubrió, porque el lugar es inmenso, son hectáreas y hectáreas. Visitan Cuyuxquiwi. Al volver a Papantla fuimos al restaurante Naku, pues existe un sendero interpretativo de plantas de la región y deliciosa comida totonaca. Se llama gorda venada, es una mezcla con huevos revueltos, queso, cebolla, aguacate, lechuga, chicharrón. Honestamente es delicioso. Nosotros somos un restaurante de comida tradicional. En nuestra misión está la de preservar y promover la cultura Totonacu, cultura totonaca en castellano. Tenemos un sendero interpretativo que se llama Flor Recóndita, en donde nos van explicando planta a plantita qué es, cómo se llama, qué cura, cómo se prepara. Abigail, nuestra simpática guía, nos mostró el sendero de la flor recóndita con el humo del incienso. Muy buenas tardes, bienvenidos a este sendero Flor Recóndita, que en Totonacu se llama Cashishanat. En este sendero nosotros vamos a poder conocer las plantas endémicas de la zona. Antes de ingresar al sendero vamos a pedirle permiso a Kiwicolo. Kiwicolo es el señor del monte y es quien se encarga de cuidar todas las plantas y los animales. A Kiwicolo le desagrada el aroma luguán. ¿Quién es el luguán? La persona que viene de la ciudad. En este caso, ustedes. Por eso vamos a purificarnos en este momento. Vamos a utilizar el copal o incienso, esta planta que se llama albahaca, para que nos quitemos el aroma luguán, la crema, shampoo, perfumes que llevamos a utilizar y se nos impregne el aroma a la albahaca. Y bueno, van a ir ustedes aprendiendo de toda la medicina tradicional totonaca que tenemos en esta zona. ¿Quién pasa primero? Cuando uno trae malas vibras, la albahaca se pone negra, se quema. Cuando la persona no trae nada, la albahaca permanece igual. El demonio ya se fue. ¿Ya vieron la albahaca? ¿Cómo quedó? Ustedes que vienen de lugar en lugar y conviven con mucha gente y a veces nuestro cuerpo percibe todas esas energías negativas. Entonces para eso nos sirve ahorita, para alejarnos. Algunas personas dicen que soy tóxico. Huele delicioso la albahaca. Me está sacando toda la toxicidad.
Por nuestros ojos desfilarán árboles y arbustos que desde hace siglos se han utilizado como remedios naturales. Esta nosotros la conocemos aquí como barquilla, algunas personas la conocen como maguey morado por el tono de sus hojas. Y esta es la penicilina natural. Cuando nos llegamos a cortar y nos la ponemos para que la herida no se infecte y para que cicatrice más rápido. Veíamos plantas comunes pero con propiedades tan especiales como el mohuite. Hay ocasiones que llegan personas muy estresadas, que tienen insomnio, que no pueden dormir. Entonces se les recomienda baños con esta planta, ya sea dentro del temazcal o normalmente las hojas las restregamos, las ponemos en una cubeta con agua, la dejamos reposar 1 hora y posteriormente uno se baña y se enjuaga con esa agua. La reconocida sábila no podía faltar. Nosotros la utilizamos para el cabello, para la piel y también para consumo. Si alguna persona se llega a quemar, corremos a cortar la sábila, la pulpita, y se la ponemos para que no arda y para que no deje la marca, ¿no?, de la quemadura. Y este es el noni, se utiliza mucho para las personas diabéticas, para que regulen la glucosa en su sangre. Hay hasta farmacias donde ya las venden en capsulitas, porque realmente su sabor no es muy agradable. Huele mal y sabe muy mal, pero bueno, la utilizan mucho para las personas diabéticas. Es prácticamente la base de nuestra medicina. De aquí se creó todo y con el paso de los años su conocimiento es lo que nos ha permitido poder mejorar la medicina que conocemos hoy en la actualidad. La chaca, un árbol enorme, también está presente. Esta planta también la utilizamos que tenemos mucha fiebre y no se nos baja. Cortamos el cojollito de la hoja, lo más tiernito, se licúa o se muele y eso nos ayuda a bajar la temperatura o la fiebre. En la cultura totonaca se acostumbraba que cuando una persona moría en el ataúd, o para que aguantara todo el tiempo de rezos, porque antes no se curaba como ahora el cuerpo, le ponían una cama de hojas para que el cuerpo aguantara hasta que fueran a sepultarlo. Luego vimos una planta pata de vaca. ¿Qué forma le ves? ¿Manzana? ¿Y así? ¿Lechuga? No. Se llama pata de vaca. Porque parece la pezuña de la vaca. Claro. A veces la persona dice que se le subió el azúcar. Entonces se toma en té para bajar el azúcar. También las personas que son diabéticas y las mujeres anémicas. Este es laurel de árbol y utilizamos la hoja para la parálisis facial. Las hojitas se cortan, la ponemos sobre el comal y así calientitas le damos masaje y ayuda a la parálisis facial. That is the most incredible smell. It's lime, it's so citrusy. Oh, they need to make candles. I'm sure they do make candles from this. También tienen a la abeja melipona. Su miel era extraída por los totonacas. Sí, esta es la abeja de monte. Esta no tiene aguijón, no pica. Nada más se enredan en el cabello. Esta produce la miel de monte. 1 litro de miel de monte está como en 800 pesos. Porque esta producen muy poquito. Entonces para que podamos juntar 1 litro se necesita de mucho tiempo. Y este es el cacahuapashi, palo colorado o 3 hojitas. Sirve cuando una persona se corta, cortamos la hojita y la resina que sale de la hoja nos lo colocamos en la parte que esté cortada para que no se infecte la herida y también nos ayuda para cicatrizar más rápidamente. Las personas que padecen de la presión baja, preparamos un té con 3 hojitas, por eso se llama así, porque cortamos nada más el cogollo, las 3 hojitas que vienen, junto con hojitas de guanábana y zapote chico, y hacemos un té. Oye, Abigail, ¿y cuál es tu palabra favorita en totonaco? Naku, que quiere decir corazón. Wow. De hecho, dicen que la palabra totonaco viene de esa etimología. Tutu, 3, Naku, corazón, 3 corazones, porque la cultura tutunacu comprende 3 lugares, que es Tajín, Zempoal
y una parte de Puebla, ¿no? Los 3 estados de la República, donde abarca todo lo que es la cultura totonaca. Exactamente, se dicen que fueron 3 ejes de poder, que fueron los que mencionó nuestra bella Abigail. Muchas gracias por la guía de hoy. Sí, de nada. Por compartirnos tu conocimiento sobre las plantas. Y que no se pierda, sino que podamos seguir preservando y dando a conocer nuestra cultura, nuestra medicina tradicional totonaca, para que las futuras generaciones puedan conocer también esta parte. ¿Cómo se dice gracias en totonaco? Pascatcatzini. Pascatcatzini. ¿Sí? Sí. Pascatcatzini, Abigail. ¿Sabes cómo dices te quiero en totonaco? Kipashkia. Anteriormente, en las escuelas los maestros no dejaban que los niños hablaran el tutunacu, querían que hablara fuerza de castellano y les pegaban para que no lo hablaran. Y nuestros abuelos, por miedo o para que no les pegaran a sus hijos, decidieron enseñarles. Sí lo podían hablar en su casa, pero no compartirlo con más personas. Mi papá lo aprendió ya grande, entonces lo poquito que yo sé lo aprendí igual de mi abuelita. Por si fuera poco, saliendo del sendero vimos a un precioso cholescuincle. Wow, my first touch of a cholescuincle is quite rough, but also smooth. Cute? Very cute, very cute. Estamos tocando un cholescuincle, vean qué lindo, es la raza de perro mexicana junto con el chihuahua, que es mi raza favorita. Y vean, su piel es áspera, qué bonito. En la cultura azteca usaban a los cholescuincles como alimento, de hecho los cultivaban. Y ahora lo tenemos aquí como mascota, ya no nos los comemos, ahora son nuestro mejor amigo. Wow, I always wanted to touch one of those dogs. Gracias. Llegaba la hora de despedirnos del pueblo originario de Veracruz, los totonacas, y de su ciudad, Papantla.